Bendiciones, soy la pastora Ingrid de Cartagena, Colombia, y para mí es un gozo y un honor participar en este Congreso Internacional, cuarto encuentro de mujeres con propósito, los días 9 y 10 de septiembre. Ahí estaré participando con un tema bien hermoso y es perseverando en medio de la prueba. No te lo puedes perder, te esperamos. Tengo el honor de presentar a la pastora de la Iglesia Ríos de Vida, Ingrid Ugarriza de León, que participa en el Congreso Internacional que estamos asistiendo, el cuarto encuentro de mujeres con propósito. Nos va a exponer perseverancia en medio de la prueba. El cristiano confía en que Dios vendrá en ayuda, auxilio, fuerza y consuelo. Él sabe que Dios siempre responde a la fe y provee los medios para superar el periodo de prueba. El creyente que posee la virtud de la perseverancia se aferra a Dios con fe, persiste en el cumplimiento de la voluntad de Dios y no puede ser alejado de su propósito declarado de servir a su Dios. La perseverancia debe consumar su obra para que seáis maduros y completos, sin que os falte. Y así lo dice la palabra: si se mantienen firmes, se salvará. Lucas 21:19. Esta enseñanza que habla primeramente a mi vida y me presento para las que no me conocen. Soy la pastora. Arle me está escuchando, ¿verdad? Todos allá me están escuchando bien. Sí, de pronto. Ahora sí, pastora. Gracias. ¿Sí? Ahora sí la escuchamos. Bueno, perfecto. Arle, darte las gracias por este tiempo, ¿verdad? Y por invitarme a ser parte de este congreso. Bueno, por tu vida, por todo lo que estás haciendo, por esta fundación, que me han dicho es digno de admirar, la verdad que sí. Y bueno, vamos a iniciar para no alargar, porque sé que hay muchas ponencias nuevas y veo otras mujeres que traen también enseñanzas de hermosas. Primero que todo, bueno, mi nombre es Ingrid, tengo dos hermosas hijas, soy casada. ¿Cuántas aquí son casadas? Quiero saber. ¿Cuántas aquí tienen hijos? Wow. Eso sí me gusta porque realmente mi enseñanza, ahorita hablaba es pastora la que habló ahorita, ¿no? Sí. La pastora Claudia, que habló ahorita, habló sobre los matrimonios, sobre los futuros esposos, que veo que muchos están. Sí. Y el Señor se los va a dar, porque Él conoce son los anhelos, Él los conoce. Derechamente y hacemos la voluntad de Él, o lo que nos descarriamos y ahí sí no respondemos. Pues, dan por nuestros hijos, en esta mañana vamos a hablar mucho sobre eso. Pero también me acordaba, bueno, antes de seguir, vamos a presentarnos primero y les digo algo que escuché en la anterior enseñanza. Bueno, tengo dos hermosas hijas ya casadas. Pastora, ya están casadas, sí, se casaron jóvenes, se fueron jóvenes del mío y quedé solita, me conseguí un perro y ese perrito ha sido mi compañero. Porque la hija menor se fue primero que la mayor. Se casó, hoy en día es pastora con su esposo. Y mi hija menor también se casó, mi hija mayor se casó, mi hija mayor se casó después, en plena pandemia, mejor dicho. Gente que casarte en plena pandemia, bueno, hasta mejor, porque no invitamos ese poco donde.
y nos salió mejor. Pero no, hermoso con dos hombres de Dios tremendos, ¿verdad? Y sirven a Dios en nuestra iglesia. Y bueno, damos gracias a Dios, porque ¿qué más? Darle gracias a Dios por lo que Él hace con nuestros hijos, ¿verdad? Por tener unos hijos encaminados en la palabra, por tener unos hijos que amen la palabra. Voy para el otro lado. Gracias, pastora, por entender el mensaje. Bueno, yo desfilo aquí, de aquí para allá. Aquí está bien. Entonces, ¿qué más? La mejor tranquilidad que uno tiene es poder levantarse y decir, wow, Señor, gracias por mis hijas, porque están en la palabra. Y yo sé que de pronto algunos de sus hijos de pronto no ha llegado, pero están en la promesa. Están ahí, estamos creyendo por eso, ¿verdad? Eso es más o menos lo que vamos a que eso se parte también. Sí, la virtualidad es la que tiene que silenciar todos los micrófonos para poder. Ah, listo. Entonces les decía que conoció al Señor en muy temprana edad, con un joven que estaba también en los caminos del Señor, pero no sé con esa persona. Tuve 5 años, conocí con él, crecimos en una iglesia, no en la iglesia que actualmente estoy, pero nos alejamos porque sentí que ese no era el hombre para mi vida. Porque uno tiene que a la voz del espíritu, ¿sabes? Yo decía, este hombre murió, yo voy a casar con él. Y resulta que el tiempo va pasando y de pronto yo me sentía que yo me quedaba, yo retrocedía, no me avanzaba, esa persona no me llevaba hacia adelante. Entonces, yo decía, no, es que yo tengo que seguir, yo tengo que avanzar, y él es lo que me hace retroceder. Bueno, en fin, oré, me senté con él, con la palabra, le dije, ¿sabes qué? Uno no puede hacer esto, pero cuando yo me senté con él, abrí la Biblia, y en ese entonces, yo no sabía, pues, pensaba que eso sí era así. Habla y no calles. Sí, no me habló. Pero bueno, no puede ir uno eso, porque uno dice, ven, mata, no, tampoco hace uno eso. Sí, de leerlo una cosa y ya enseguida va a hacer eso uno. Esa es la voluntad de Dios, no. Pero eso me dio fuerza en el momento de decir, ¿sabes qué? Vamos a terminar la relación porque es que yo no me sé, lloramos, no sé qué, bueno, listo, papu, ya nos separamos. Con ese novio que tuve en la infancia, que fue el pastor Nando, que hoy en día es mi esposo. Imagínate, me encontré en una buceta. Entonces empezamos de nuevo. Claro, yo me salí de la iglesia en ese momento. ¿Por qué? Porque él no estaba en los caminos del Señor. Dejé la iglesia un tiempo, me casé por lo católico.
pero en este había un propósito. Yo me uní con él, duré como 3 años y medio, me casé, él era jugador de gallos, se puede imaginar, con vicios, con trago, mujeres, no sé qué, infidelidad, de pronto las finanzas se fueron a la bancarrota, tuvimos muchas deudas, dicen todo lo que trae el pecado, ¿verdad? Todo lo que trae todo esto. Bien ganado, ¿verdad? El Señor nos llevó a tal punto a reconocerlo a él, a que Nando conociera por medio de la hermana, y decirle, vamos para la iglesia, esto no es más, porque cuando yo me iba a separar de él, yo le dije, realmente ya yo no aguanto más, las deudas, no sé qué, las mujeres, no es que era mujeriego, sino que encontré una cosita por ahí. Entonces, sí, entonces yo dije, no, ya, esto no más, yo no voy a sufrir, yo no, imagínate todo el tiempo de los gallos, todo eso, no sé qué, y yo era todos los fines de semana sola, no, yo dije, se acabó esto, no, ya no va más. Entonces, bueno, fuimos a la iglesia, él llegó primero que yo conocí al Señor, pero él llegó primero que yo, y él conoció al Señor, y la siguiente semana llegué yo, nos hicieron una consejería, le di una nueva oportunidad a él, me acuerdo yo, Ingrid, decía la pastora en ese momento, dale una sola oportunidad. Y yo, bueno, vamos a darte una sola oportunidad, ni creas que tú que va a ser así rápido, pero vamos a, y no, suspendimos lo del divorcio, la separación. Mis hijas sufrieron mucho chiquiticas. Uno dice que no, pero las separaciones en la vida de matrimonial son muy difíciles y repercuten en los hijos. En lo que uno, sí, eso hay que cortarlo y cancelarlo de las generaciones de nosotros y de la vida de nuestros hijos. Entonces, bueno, en fin, para no alargarles la historia, empezamos a caminar en el Señor, empezamos a levantar, el Señor nos dejó, él sin trabajo, sin nada, pero él empezó de cero, y el Señor empezó a prosperarnos y esperar hasta el llamado que nos hicieron a nosotros. Realmente fue un llamado del cielo, hemos tenido tropiezos, sí, hemos tenido momentos en que queremos tirar la toalla, sí, hay momentos en que uno quiere tirar la toalla, pero nos levantamos, porque nos enfocamos en lo que Dios quería para nuestras vidas, porque si nos enfocamos en el llamado y el propósito de Dios, nuestros jóvenes pueden cumplir lo que Dios quiere para ellos. Yo vi un momento importante, mira, hubiéramos salido de la iglesia, hubiéramos dejado la iglesia, todo, hoy día no tuvimos. Hoy día real. Yo no hubiera estado aquí parada con ustedes. Realmente no hubiera sido posible aceptar el llamado porque no hubiera salido del propósito de Dios. Es como escuchar la voz divina, como escuchar el propósito de Dios. Y eso que decía a Leo, la pastora, de orar, eso lo hacía yo. Yo oraba por mi esposo cuando él ni siquiera conocía al Señor. Oraba su almohada, oraba su ropa. Eso sí funciona. Porque en la boca está nuestra bendición y el poder de la palabra. En nuestras manos. Nuestras manos no son para maltratar, sino para bendecir, para impartir bendición. ¿Por qué? Porque el poder está en ti y refleja todo eso y da todo eso que has recibido de parte de Dios. Entonces sí se puede. Orar por nuestros esposos sí se puede. Por nuestro futuro esposo, por nuestros futuros, sí se puede. Porque Dios escucha nuestras oraciones. Y de hecho, ahí está. El pastor Nando ni siquiera antes era jugador y ahora predicador y parado en un púlpito. ¿Quién lo hace? Solamente Dios. ¿Quién puede las circunstancias de nuestra vida? Solamente Dios. No es con nuestra fuerza, es solamente con las del Señor. Y mi enseñanza, ya les conté toda mi historia, un poco así, pero estamos bien, gracias al Señor, sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. A donde nos lleve el Señor, ahí vamos a estar siempre. Y hoy les voy a hablar de Rispa. Me encanta esa mujer. Me encanta Rispa porque es una mujer de Dios. Fue una mujer que tiene muchas enseñanzas. Pero yo quiero que sigan conmigo
el título de mi enseñanza es Perseverancia en medio de la prueba. ¿Cuántas a veces perseveramos, pero a mitad del camino ya como que queremos como que desfallecer, como que queremos que tirar la toalla? ¿Cuántas les ha pasado eso? Yo creo que a todas, ¿verdad? A todas. Pero vamos a leer este pasaje y yo quiero que cada vez que, pues cada porción tú la medites y tú te metas en este pasaje. ¿Amén? Dice 2 Samuel, capítulo 21, del 1 al 14. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, ahí están viendo, sí. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey, ¿por causa de qué? De un pacto que no se cumplió como se debía cumplir. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Hubo un engaño de parte de los Gabaonitas, porque dijeron que eran de lejos, pero estaban ahí mismo, y ahí se formó pues toda la cuestión esta. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Los Gabaonitas les respondieron, no tenemos nosotros querella sobre oro con Saúl y con su casa. Que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 hombres de sus hijos, de los hijos de Saúl, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl. El escogido de Jehová, es que a veces la vista y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Y la siguiente. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Milca, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai. Uy, no, pero no le pongan nada de esos nombres a sus hijos, porque eso es una cosa... Y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la ceba. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Es decir, una piedra, como una tela sobre la piedra y la puso ahí. Mírense la escena, hijos muertos, ahorcados, puestos ahí en todo el sereno, en todo el momento que estaba, pero ella cogió eso y dijo, ¿y por dónde vamos? Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Aquí está centrado toda nuestra enseñanza. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa de Ajá, concubina de Saúl. Es decir, ella fue y le dijo, mira, allá está Rispa, ahí está con sus hijos,
con sus nietos, con los parientes, ahí está tirada y no se ha movido de ahí. Y fueron 6 meses los que tuvo Rispa ahí, porque fue el tiempo de la otra estación, ¿verdad? Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, los 2 hijos de Rispa, ¿verdad?, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Sí, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Después de todo esto, pasó la lluvia. Este es un pasaje que me encanta. ¿Por qué? Porque uno viene a lo real, a lo que estamos viviendo nosotros. Y vamos a ver que Rispa es una mujer que significa piedra caliente o carbón. Aprendan eso. Piedra caliente. Una piedra no puede sostenerse o carbón encendido. Su carácter, Rispa, la concubina de Saúl, era la madre pues de Armoni y Mefiboset. Aunque se trataba de una mujer con muy pocos derechos y escaso poder, demostró tener un gran valor y lealtad luego de la muerte de sus hijos. Ahí estuvo, fiel, no desmayó. En medio de la crisis y de todo lo que se venía para ella, del olor de las aves, del sereno, de la lluvia, ahí estaba Rispa. Su dolor, que sus 2 únicos hijos fueran ejecutados y que sus cuerpos fueran deshonrados a causa de los crímenes de sus padres. Dice, él cuando lo fueran a buscar, oye, pero ¿por qué te llevas a mis hijos si mis hijos no tienen la culpa de esto? No tienen la culpa de todo lo que pasaron sus papás. Y ahí es cuando de pronto tú dices, oye, pero mis hijos, ¿por qué? Entonces te remontas a tus antepasados y a las cosas generacionales y tú te das cuenta, wow, porque el papá, porque el abuelito fue así, no sé qué. Por eso es que es lo bueno cortar con todas esas maldiciones generacionales sobre nuestros hijos, porque es así. Yo casualmente ayer o anteayer hablaba en la mesa como estaba comiendo, de que en la casa, en la familia de mi esposo hay sordos. Entonces el pastor Nando está un poquito de este oído. Entonces, mi amor, tú cortaste esa maldición porque tu mamá, tu abuela, no sé qué. Yo corté esa maldición de... Yo sí, porque son cosas mínimas, pero no tiene que cortar eso. No, señor, sordera, fuera, se va. Y así tiene que ser uno con nuestros hijos. El pecado, el adulterio, la fornicación, todo, brujería, hechicería, todo eso que puede afectar nuestras generaciones. Su gozo, que los cuerpos de sus hijos finalmente fueron enterrados de manera honrada. Es decir, ella esperó hasta que la promesa se cumpliera en sus hijos. Y ahora la vamos a ver más adelante, pero la promesa, ¿cuál fue? De que sus hijos fueran reyes. ¿Y cómo fueron reyes? Independientemente de eso, los sepultaron como reyes. Características de una mujer como Rispa. Rispa, y vamos a parar ahí para que ir hablando un poco sobre eso. Rispa fue una mujer de entereza. Rispa fue una mujer de entereza. La entereza es una cualidad de una persona que afronta un problema o dificultad con serenidad y con fortaleza. Fortaleza que es la que a veces nosotros no tenemos. Y me vas ayudando con el tiempo ahí para yo saber la jugada linda, ¿viste? Imagínense ustedes una madre que presenció a su muerte de sus 2 hijos. Que tú sabes que te van a matar a tus hijos. Yo creo que ninguna ha pasado por eso. Óyeme, dame tus hijos que los van a ahorcar. Y aún así, ella recordó la promesa del Señor.
mis hijos fueron llamados a ser reyes. Mis hijos no van. Pero aún así ella fue obediente y entregó a sus hijos. Y entregó a sus hijos. Y ver a sus hijos muertos ahí, eso tiene que tener una interés a uno y una fortaleza a uno, que uno dice, wow, Señor, solamente el Señor quien puede darle a uno esa fortaleza para que esa mujer pudiera pasar ese dolor. Rispa fue una mujer que ella mantuvo una actitud desafiante ante todo. ¿Ante qué? Mientras cuidaba los cadáveres, ella se enfrentó al frío, al calor, al polvo, a la lluvia, ¿verdad? Defendió a capa y a espada a sus hijos ante las fieras del campo que se venían. Yo me imagino que esas fieras y esas aves, mejor dicho, llevaban y ella cogía, y vamos a ver ahora qué vamos a coger nosotros. Y dice la palabra que hasta que terminó el tiempo de la siega. Fueron 6 meses que ella estuvo ahí, pegada. Yo creo que ella la piedra y el manto, ella se recostaba. La piedra es una tipología de Cristo. Ella es la roca. Fíjense ustedes las dos cosas. Y el manto que ella utilizó fue la autoridad. Ella tenía la autoridad para poder decir, no se metan con mis hijos. Y espantaba todas esas aves y esos animales que querían devorarse a sus hijos. Nosotros ahora la palabra es la que utilizamos como manto, ¿verdad? Esa es la que nos sostiene, la que nos fortalece. El olor que podían traer esos cuerpos en ese momento, y aún así ella ahí, óyeme, pero 6 meses, pastora, 6 meses dice la Biblia, que estuvo ella ahí. Eso es inhumano, pues sí, pero ella soportó todo hambre y todo eso, me imagino que le traían cosas, y por eso fue que le dijeron, mira David, allá está Rispa, allá está, con los hijos. Ella cansada, mal alimentada, tal vez, pero desafió todo eso que ella había podido tener. Entonces, en el momento, nosotros como mujeres somos mujeres a veces emocionales. Así que nos dejamos dominar a veces por las emociones. ¿Y qué pasa cuando las dejamos? Abandonamos todo. Ay, nos ponemos a llorar, nos ponemos a ver las circunstancias y se nos acabó todo. Y ahí desmayamos. Y ahí caímos en medio de todo eso. Rispa fue una mujer perseverante. Yo quiero ser una mujer perseverante. Yo quiero ser una mujer perseverante. Yo quiero perseverar ante toda circunstancia que pueda venir en mi vida. Perseverar. Es difícil, pero perseverar es insistir, insistir. No se dejó vencer por las circunstancias adversas, para nada. Porque el morir ahorcado era una deshonra en ese tiempo. Pero aún así ella creía en la promesa que sus hijos iban a ser reyes. Y ellos al final reciben un gran premio, ¿verdad? Ellos reciben lo que realmente ellos eran de un linaje real, Y cuando David oyó esto, dijeron, traigan esos hijos y vamos a sepultarlos con Saúl y vamos a hacerle un homenaje digno de ellos. Hay sueños que no se han dado por la falta de perseverancia en nuestras vidas. Hay sueños que tú has tenido en lo secreto y no se ha efectuado en tu vida porque no ha sido constante tu caminar en esos sueños. Es decir, tú vas en el camino y tú tienes un sueño y de pronto encuentras un hueco y ¡puf! Te caes y ahí caíste. O de pronto un obstáculo y ahí te quedaste y no sigues adelante. Porque no perseveramos. ¿Y cómo perseveramos, pastora? Por medio de la oración. La oración es fundamental en una madre.
Yo oraba por los esposos de mis hijas. Nunca dejé de orar. Se van a casar con hombres de Dios. Voy a tener mis nietos que van a adorar al Señor. Mis hijas van a tener hombres de Dios. Y se han podido presentar de pronto en el camino otros por ahí que espantaba. Porque para eso estamos nosotros, para espantarle el pecado a nuestros hijos. ¿Sí o no? Pero oraba. Entonces, la perseverancia es clamar, orar. ¿Qué hizo ella? Ella perseveró esos 6 meses porque ella sabía que la promesa se iba a cumplir. Nosotros perseveramos en la oración, nuestra perseverancia nos lleva al éxito, a nuestra vida, a todo lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que levantarnos, y yo creo que hoy van a salir mujeres que se van a levantar a creer por sus generaciones, a creer por el propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Porque es así, los que no tienen hijos van a tener sus hijos también, en el nombre de Jesús. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios que solamente las has leído, pero no las han meditado? Las promesas hay que meditarlas, hay que creerlas en nuestro corazón, pero también hay que, no se me adelante, bajan para el otro lado. ¿Dónde está? Ahí, quédense ahí un momentito. Ok, pues se me distraen. Hay luchas que vas a tener tú en el caminar, pero solamente con la constancia en la oración es que vas a vencer tú. Tu victoria está en la oración. Porque yo me levantaba y decía, Señor, mi hija se va a casar, va a encontrar un hombre de Dios, así va a ser, así va a ser. Y yo me levantaba y yo oraba y le ponía las manos a mis hijas, oraba cuando estaban dormidas, oraba por mi casa cuando nadie estaba y oraba por los cuartos, por su ropa, todo. Y eso sí funciona, porque la oración del justo tiene poder. La oración del justo tiene poder. Hay matrimonios que se restauran cada día por medio de la perseverancia en la oración. Hay hijos que vuelven a casa y son restaurados de la droga, pero por la perseverancia en la oración de una madre. Porque no puedes fallecer, no puedes decir, tiro todo y ya no voy más, no. Entonces, admirable la actitud que tuvo esta mujer y esta madre, que en medio de esa prueba tan difícil, ella perseveró, ella fue perseverante, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y esta sociedad lo que necesita es mujeres como Rispa, una mujer que tome la valentía por sus hijos, una mujer que aunque estén muertos, y ahí vamos, espiritualmente, miren por dónde nos vamos a meter. Aunque estén muertos espiritualmente, yo voy a seguir luchando por mis hijos. Yo no voy a creer por hijos prostitutas, ni homosexuales, ni drogadictos, ni todo lo que el diablo ha querido meterme en la mente que son mis hijos, no. Nuestros hijos necesitan que diariamente sean cubiertos por nuestras oraciones. Pero diariamente, así como le dice la palabra, medita en la ley de día y de noche, en la palabra de día y de noche. Así tenemos que nosotros ser mujeres, que nos levantemos de día y de noche por nuestros hijos y por nuestras generaciones. Los hijos de Rispa colgaban literalmente en una horca, de donde cuelgan, entonces, toda la gente que en ese entonces era deshonrada. Y hoy yo te pregunto, ¿qué cuelgan tus hijos? Rebeldía, alcohol, y el Señor te va a poner en la cabeza eso. Drogas, malas compañías, depresión, homosexualismo, masturbación, todo lo que pueda traer la juventud hoy en día. Porque la pandemia lo que trajo fue todo ese poco de pecados que se levantaron en nuestras generaciones y en nuestras familias, porque también en nuestros hogares, con nuestros esposos, todo eso. Entonces se levantó. El diablo quiso, él fue contra de las familias, él atacó las familias, literalmente, porque muchas parejas se separaron, muchos hijos se fueron de la casa, muchos hijos se prostituyeron en un computador, porque es así, le facilitaron, porque el computador era la herramienta de trabajo en las casas. Y vamos a ver que cuando tú dabas la vuelta, el hijo venía y hacía otra cosa contraria, que era ver pornografía.
o ver cosas que no debían ver. Y los hijos se perdieron así. Entonces, ¿qué está colgando hoy día en tu vida? En tu vida. Estamos hablando del ámbito espiritual. Las malas influencias, los malos amigos. Ay, sí, pero ¿qué vamos a dejar? Porque eso no va a pasar nada. Eso es una rumbita, no va a pasar nada. No sé cuándo, vamos a dejarlo y pácata. Ahí está. Los estás llevando a alejarse más. Ay, sí, pero vamos a soltarlo para allá, pero para la iglesia no. Señor, a la iglesia es donde tienen que permanecer, en la cobertura, en el altar. Mis hijas fueron del altar, mis hijas desde chiquitica, a los 6 años se colocaron la camiseta para, quienes lo conocieron chiquitica, para servir con los niños, porque vieron a sus padres el ejemplo de servicio. Están viendo tus hijos el ejemplo de servicio en ti, para que ellos puedan, porque es que nosotros no podemos exigir lo que nosotros no somos y lo que nosotros no hacemos. Si nos tocaba limpiar los baños, limpiábamos los baños. Si nos tocaba barrer, barríamos. De pronto muchos me conocieron en ese entonces. Y barríamos la iglesia, y bueno, ya estas cosas han cambiado ahora, pero antes lo hacíamos y ellos nos veían. Porque los hijos son una esponja y son los reflejos de lo que tú eres en la casa. Chiquiticos ya así están hablando la palabra de Dios. ¿Y eso de qué se debe? A lo que ven en su casa. Cuando hay malas palabras, porque en la casa lo ven. Eso es cuando en la casa lo oyen. No, que eso en el colegio. En la casa oyen, en la casa aprenden a mentir, en la casa aprenden a adorar al Señor. Vamos a los extremos. En la casa aprenden a orar por los alimentos, mamás. En la casa aprenden a hacer altares familiares, mamás. Si uno lo hace, ellos lo van a hacer. Y van a educar a sus hijos y van a educar a sus generaciones. Pero nosotros somos los que tenemos que poner la primera piedra, ¿verdad? Cualquiera que sea tu situación, te tienes que levantar en el nombre de Jesús. Tomar ese manto como lo tomó Rispa, en medio de esa circunstancia, y espantar. Tu manto, la palabra de Dios. ¡Ya! Mis hijos van a ser unos hijos bendecidos. Tienen la mente de Cristo. No van a fallarle al Señor. Están en el propósito divino del Señor. Mis hijos son unos guerreros. Mis hijos son evangelistas. Mis hijos van a ser unos profetas. Mis hijos van a ser unos pastores. Te viene a la mente, no, pero si tu hijo está en la calle, está en la prostitución, no importa. Yo creo que mis hijos van a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Y así levantarte con la palabra, con lo que has aprendido. Ellos tienen la mente de Cristo, ellos se van a casar bien. Y dice la palabra en Efesios 6:12, dice, Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades y contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra el hijo y el cuerpo, no. Es contra lo que hay espiritualmente, que tú lo ves porque tú tienes el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Entonces tú vas a levantarte en fe para derrotar todos esos dardos del enemigo que vienen en contra de tus hijos. Es así. Que quieren acabar con tus hijos. ¿Y cuáles son nuestras herramientas? La oración, número 1. Y la palabra de Dios. La oración. El ayuno y la palabra de Dios. Entonces, son linaje escogido, en 1 Pedro 2:9, más mis hijos son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Quién es ella que está compartiendo? Hombre, por favor, dejen el seminario. Todo
animales, todo lo que tenía que venir en contra, lo quitaba. Entonces tenemos que descansar tenemos que descansar en la roca que es Cristo. Ahí tenemos que nosotros imitarnos, ahí. Y puede ser la siguiente diapositiva. Dice algo que de pronto, pastora, ¿hasta cuándo tengo que pedir ayuda? Sobre tus hijos, sobre tu madre. Bueno, esperemos entonces mientras nos volvemos a conectar. ¡Qué bendición! Así es. Una palabra muy poderosa, Diva, la que estamos escuchando, ¿cierto? Sí. Rispa, Mira es una enseñanza maravillosa. Sí, de Claudia podía pensar en algo súper importante que me parece que como esposas debemos siempre estar orando, y es en Proverbios 31, versículo 23, que dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Por qué? Porque la mujer está orando. Y yo creo que eso es lo que hace Claudia, orar por su esposo, y este es el resultado. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y literalmente es así. No, y esta enseñanza, o sea, yo creo que el Señor va respaldando cada uno de las circunstancias donde nosotros nos vamos uniendo con Él, ¿verdad? Haciendo conforme a su propósito, ¿cierto? Y esta enseñanza que Pastora Ingrid nos está compartiendo, seguramente, así mismito, Diva, dicen por acá, te contesta Ilva. Sí, es real. Y el poder de la oración de una madre, esto que nos está compartiendo la Pastora Ingrid, ¿cierto? Rispa. La palabra es ese manto. Esa parte me gusta mucho porque a mí la historia de Rispa la amo, y en congresos pasados una vez también estuvimos tocando el tema, pero esto que ha dicho ella, tocando con la palabra, con la misma Biblia, ¿verdad? Poderoso, porque ese es el verdadero manto, ¿cierto? También algo que no había mencionado, o sea, yo me puse como... En la vida de mis hijos, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y mantengo un carbón encendido sobre mi boca. Pero yo, para hablar la palabra sobre mis generaciones, no se me distraiga. Ora, intercede, guerrea. No me pusieron la última. Aunque veas lo contrario, dice, esa es la última, exacto. Rispa, carbón encendido, alguien que persiste, está alerta, vigila, protege. Mantente como un carbón encendido, no te dejes apagar. Sigue en la lucha por tus hijos, ora, intercede, guerrea. Aunque veas lo contrario, no te desanimes. Y en el nombre de Jesús vas a obtener la victoria. Yo creo que nos tenemos que levantar, ¿verdad? Como mujeres valientes. ¿Cuántas mujeres valientes hay aquí? ¿Cuántas mujeres van a guerrear todos los días, de día y de noche, por nuestros hijos? Y saca tu Biblia, saca tu palabra y dátela así.
yo voy a hablarle a mis hijos. Mis hijos van a ser hijos del cielo, del altar. Mis hijos el Señor va a cumplir su propósito en mis hijos. Van a ser hombres de Dios, van a ser evangelistas, profetas, ministros del evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación. Ellos tienen la mente de Cristo. Ellos serán cabeza y no cola, irán delante y no detrás. Ellos no les va a hacer falta nada. Tendrán amistades que van a ser influyentes para ellos, amistades de bien, y se van a espantar de ellos todas esas amistades que no le van a traer nada bueno a nuestros hijos. En el nombre poderoso de Jesús, yo lo creo, y yo lo creo. Yo creo que mis generaciones van a ser del altar. Yo creo que mis generaciones van a ser perseverantes en la palabra de Dios. No se van a apartar ni a derecha ni a izquierda. Y yo me siento y me paro en la roca, que es Cristo. Y yo voy a declarar eso en el nombre de Jesús. Vamos a alabar al Señor y vamos a decretar esto en esta canción. Porque Dios me ha cambiado el nombre y hizo su hija. Aleluya, Señor, gracias. Y hoy soy cabeza y no cola. Bendito Y eres, ahora Señor. vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Porque Dios me hizo su hija. Y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que
mi familia le pertenece al Señor. Yo las bendigo y yo declaro que lo mejor viene para todas ustedes. En el nombre de Jesús. Gracias. Ahí. Invitamos a la pastora que se quede un momento en el auditorio. Y a continuación, Aldair le dará un detalle, pastora. A nombre de la Fundación Sanando Heridas, Universidad San Buenaventura.